Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Angélica Barreto Vargas. Esta es una tarea para la materia de Introducción a la Clínica Propedéutica. Es el video acerca del examen físico para la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. El tutor es el maestro en Ciencias Edgar Contreras Hernández. Empecemos. El examen físico se hace después del interrogatorio que tuvimos con el paciente. Es muy necesario que el paciente se sienta tranquilo en un ambiente de seguridad y confianza. El lugar debe de ser ventilado, con iluminación natural limpio, con lavamanos, ambiente agradable, colores de paredes claros. Siempre tenemos que tener un respeto por el pudor del paciente. Y si no tiene nada que ver con la consulta, entonces no revisar esas áreas. Si es un paciente menor de edad, deberá estar acompañado por su familiar adulto. El material que necesitamos es una lámpara, una batelenguas, guantes, cubreboca, estetoscopio, manómetro, báscula y flexómetro. Durante el examen físico se emplean 4 métodos importantes. La inspección, que trata del aspecto físico de la persona, es decir, la simetría que tiene en todo el cuerpo, el color de la piel, de conjuntivas, etcétera, la forma, el tamaño y movilidad, en todo caso, de las extremidades. Por medio de la palpación, se trata de detectar si existen ganglios inflamados, alguna lesión en la piel, el tamaño de la tiroides, etc. Así como verificar en las extremidades si hay algún tipo también de lesión subcutánea. Tendríamos que verificar el tamaño de esa lesión, la forma, la consistencia, la sensibilidad, la temperatura. También tenemos que utilizar lo que es la percusión, y eso se refiere a una apreciación auditiva de los diferentes ruidos de las partes del cuerpo. Por ejemplo, el timpanismo o la hipersonoridad corresponden a la resonancia de objetos que están llenos de aire, como puede ser el intestino o como puede ser los pulmones. Y en cambio, lo que es la submatidez y la matidez se referirán a objetos sólidos, como el hueso. Y por último, la auscultación. Para ello requerimos el estetoscopio. Y esto se refiere a la apreciación con el oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón, o por la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio, o por el tránsito en el tubo digestivo, o por otra causa. Desde que entra el paciente con nosotros, debemos de visualizar su marcha. ¿Cómo deambula? ¿Deambula libremente o está limitado de alguna forma? ¿Muestra dificultad al sentarse o al pararse? ¿Tiene movimientos anormales como tics, temblores o espasticidad? ¿Qué tipo de cuerpo tiene? Es decir, el biotipo, que se distinguen de 3 maneras. Se clasifican como brevilíneo, que correspondería al endomorfo, el normolíneo, que corresponde al mesomorfo, y el longilíneo, que corresponde al ectomorfo. La actitud o la postura que tiene la persona, es decir, los malos hábitos que tiene al estar de pie, y esto corresponde mucho al biotipo. Las personas que normalmente tienen una mala postura son las personas endomorfas o las personas ectomorfas. Y por último, las facies. Esto se refiere a la simetría facial y al aspecto que tiene la cara, es decir, si está tenso, si está ansioso, si está colérico, alegre, triste, si está dolorido o inexpresivo. Y si está dolorido, más o menos que calculamos del 1 al 10 cuánto dolor tiene. El examen físico completo consta también de medir la talla y el peso. Para ello se usa una cinta métrica o un flexómetro y una báscula. Siempre que el paciente va a consulta, se debe de medir y pesar. Y se calcula el índice de masa corporal. Este se calcula mediante el peso y la estatura del paciente al cuadrado en metros. Si el paciente tiene arriba de 29.9, ya está en obesidad. 1.
La mayoría de los mexicanos, desgraciadamente, estamos con sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal de 25 a 29.9. Tenemos que irnos hacia los índices más bajos. Y sabemos que esto solamente se logra mediante una buena alimentación y ejercicio. También tenemos que medir la temperatura en caso que veamos que hay un tipo de fiebre. La temperatura debe ser normalmente entre 37.1 y 37.9 grados centígrados. La piel, debemos de verificar que su color y pigmentación, la humedad y la turgencia. Su elasticidad, su grosor, su movilidad y si hay lesiones o si carece de alguna higiene. Si hay alguna lesión, tenemos que describirla, en dónde está localizada, qué color tiene, qué tipo, qué forma, qué consistencia, qué sensibilidad y qué movilidad tiene. De acuerdo a las mucosas, tenemos que definir cuál es su color y la humedad, si son normocoloreadas y normohídricas, la pigmentación y si existe alguna lesión. En cuanto al pelo, hay que verificar qué color y pigmentación tiene, qué distribución, cantidad, textura y grosor, implantación e higiene. Entonces hay que verificar signos vitales, hay que verificarlas, encontrar si existe alguna lesión en piel, verificar mucosas y el pelo. Por último, las uñas. ¿Qué forma y configuración tiene? ¿Qué color? Existen diferentes tipos de lesiones en uñas. La uña plana, la uña en vidrio de reloj, la uña en cuchara. Las personas que se comen las uñas también hay que ponerlo en la historia clínica. Si hay uñas frágiles o partidas o con borde irregular. Si hay lesiones blanquecinas irregulares, que esto normalmente son producidas por hongos. Si hay grietas transversas, etc. Por último, tenemos que verificar el tejido celular subcutáneo, es decir, si existen algunas prominencias óseas visibles, y la huella de Godet es hacer una ligera presión para verificar que la piel retorne en su forma rápidamente y el color a la presión, para verificar si existe edema. El hacer el examen físico es muy importante para verificar si hay algún signo o síntoma que el paciente no nos esté platicando y poderlo reportar durante la historia clínica. Es muy importante. Gracias. Saludos.